Y hay una parte que creo que del futuro, o casi presente, y quería hablar un poco de esto, que son los ensayos clínicos descentralizados. Esto como es la novedad, la moda, ¿no? Sí, efectivamente. Es el empoderamiento del paciente. Es el empoderamiento del paciente. El paciente decide. Primero se entra en un estudio clínico, esto se hace hoy, pero decide dónde quiere hacerlo. ¿Pero por qué hay que hacerlo siempre en los mismos hospitales? ¿Pero por qué? Pues claro, al final, ¿qué hacemos? Engordar una vaca que muchas veces no da mejor servicio que otros terneros. Entonces, vamos a empoderar a los pacientes para que busquen las alternativas terapéuticas donde más les convenga. Y eso efectivamente es descentralizar los estudios clínicos. Y al final, si los pacientes van donde está el estudio podrá estar en muchas regiones, españolas en este caso, o europeas, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que cuanto más compleja es la medicina, cuanto menos pacientes hay para un estudio, porque estamos más analizando el tumor, es más importante el saber que hay que descentralizar o centralizar, dependiendo el caso, esos estudios clínicos, ¿no? Pero yo creo que todo pasa por empoderar a los pacientes. Los pacientes deben elegir dónde tratarse. Porque entendemos que el desplazamiento de un paciente que tiene que ir hasta un hospital que está en una ciudad completamente alejada de su población para ir a una visita de screening, para que luego le acepten o no, para luego pasar... Esto es un desgaste, ¿eh? Este es muy buen punto. Este es muy buen punto, Mario. Una cosa es descentralizar el estudio clínico y otro es descentralizar la logística del estudio clínico. Exacto. Que es distinto. Yo creo que la descentralización de la logística debería ser un hecho habitual. Si luego el paciente entra en el estudio clínico, ya puede ser distinto, porque ya sabe que va a empezar un estudio clínico. Pero efectivamente, ir, por ejemplo, a Madrid, vamos a poner el 12 de octubre, por poner un ejemplo, hacerse una serie de pruebas para al final no poder entrar en ese estudio clínico, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero y pérdida de oportunidad. Si se puede hacer eso en Cáceres o Badajoz, por ejemplo, ¿no sería mucho más fácil para los pacientes? Por lo tanto, yo creo que sí. La logística debería estar descentralizada y esto es una de las cosas que estamos también trabajando desde MedChile en este caso. Precisamente Science for Tech también ayuda a los pacientes en este aspecto, informando, como tú bien has dicho, de dónde pueden hacerse estas citas. ¿En qué otras formas o qué otros papeles podría desarrollar Science for Tech para ayudar a mejorar en los ensayos clínicos? Bueno, yo creo que en dos vertientes. Una, ayuda al estudio clínico per se. Dos, ayuda a los pacientes y a sus acompañantes. ¿Qué es un acompañante? No es la familia, pero también es el médico, es la enfermera, es cualquier persona que entra a formar parte de un paciente en algún momento a lo largo de su enfermedad. Son acompañantes, ¿eh? Pero son acompañantes. Antes hablamos de la medicina paternalista, era el médico era el foco, ahora el foco es el paciente. Nosotros le acompañamos, le orientamos, le ayudamos, como le ayuda a un familiar, o como le ayuda una enfermera, quizá de los más importantes, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer que herramientas como Match Trial puedan ser utilizadas por estos acompañantes por y para el paciente. Insisto, son herramientas por y para los pacientes, no son pro y para los ensayos, son pro y para los pacientes. Por lo tanto, o entendemos esto así, o seguiremos sin empoderar a nuestra gente, a nuestros pacientes. Pero no solamente esto. Creo que luego podemos optimizar la investigación clínica. ¿Cómo? Abaratándola, por ejemplo. Si tú optimizas algo, lo estás abaratando. Sabéis que hay estudios clínicos que valen en torno a $1.000 millones y luego pueden ser negativos. Qué barbaridad. Alucinante. Entonces, no digo que no sean caros, pero si tú optimizas solo la logística, podemos bajarlo en torno a un 15-20%. Solo optimizando la logística. Claro, son muchos millones de euros, ¿eh? La posibilidad de conseguir llegar a terapias muy válidas, muy buenas, con menos dinero, por tanto conseguir nuevas terapias más adelante. Y si tú disminuyes el costo de la investigación, a lo mejor puedes disminuir el valor del medicamento. Efectivamente. Por lo tanto, Match Trial dentro de ese 4T, bueno, creo que es una empresa o un proyecto que va seguro en esta dirección y en el futuro impactará
estoy convencido positivamente en el desarrollo de los fármacos, también a nivel económico. Nosotros también, y además es que has mencionado una de nuestras misiones en Science for Tech, y es que nosotros somos científicos que hacen tecnología y nos centramos en mejorar la vida de los pacientes, y realmente con ese foco es con lo que sacaremos todas las herramientas.